Somos Pueblo Radio por La Bacana 105.7 FM. Se acuerden de buscarnos por Instagram y YouTube como Somos Pueblo Radio. A propósito de la elección de los jueces del Tribunal Constitucional, vi un comentario del ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, que dice que la oposición no tiene credibilidad para criticar. Entiendo que ese es un argumento igual que el que dijo el PLD en el momento que ellos hicieron su elección también. Son argumentos muy similares. Que inclusive el mismo Paliza tuvo en el consejo cuando se eligió a Luis Henry Molina y no dijo ni esta boca mía. No. Al contrario, dijo que no era el mejor. La elección menos política. Dijo Paliza que fue la elección en el pasado consejo cuando pusieron a Luis Henry Molina, el PLDista que sale con Gonzalo 4 años más, montado en una jipeta. Bajó de la patana al nombramiento. Exacto, bajó de la patana al nombramiento. Y para tratar este tema, que ya se ha debatido ampliamente y hemos visto personas que están en ese tribunal constitucional de los nuevos miembros en el pasado, cercanos a miembros o altos dirigentes del PRM y funcionarios activos. Tenemos al abogado Johnny de la Rosiciano, amigo de nosotros que hemos compartido mucho en YouTube. Hoy estamos en radio, doctor, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Yo sintiéndome de verdad complacido de estar entre amigos y conocer a la amiga Karina. Entrando en materia, pues recuerdo que en fecha 14 de noviembre, ya iniciado el proceso de selección, tú estabas muy ocupado, no pudiste participar. Y Ricardo y yo hicimos lo que pudiera decirse un vaticinio, y en el programa de la plataforma de esa fecha, nosotros hicimos un llamado a ponerle atención a ese proceso porque preveíamos que iba a pasar lo que efectivamente pasó. Inclusive dijimos que se advertía en el listado de los 117 aspirantes, nombres allegados al presidente de la República. Y la elección de quien va a presidir, Napoleón Esteves Lavandier y Fidias, pues en el programa de ayer ustedes hicieron una plataforma, un análisis a nivel macro de lo que eso incidía erga omnes en lo que afecta al colectivo de la población, al colectivo dominicano. Ahí pusieron inclusive ejemplos. La ley Mordaza, la ley de agua. Y esa visión macro tiene que ver, Remberto, con el acceso de una acción directa en inconstitucionalidad de lo que son leyes, decretos, cosas. Sin embargo, a nivel micro, sabes que el Tribunal Constitucional tiene relevancia también en la millonada, 11 millones de dominicanos, de tener acceso al Tribunal Constitucional vía el artículo 53 de la ley 138, que es la ley orgánica que crea el Tribunal Constitucional, a través de los llamados recursos de revisión constitucional de jurisdiccionales. Esto es, ya no a una ley, ya no a un decreto que influye como una decisión estatal, sino producto de una litis, de un conflicto personal que le afecte a cada dominicano. Y ese artículo abre la posibilidad de que, ya siendo una sentencia, teniendo una sentencia el carácter de irrevocablemente juzgada, entonces el afectado puede accesar a través de un recurso de revisión constitucional. Y recuerdo, Ricardo, que ese día muy agitado, porque hay cosas que no se ven detrás, pero ese fue el día que se nos quería salir el corazón, a ti y a mí en el tapón, porque había el juidero de que, verdad. de que le querían crear el expediente, de nosotros en ese tapón y tú teniendo que... El juidero. El juidero. Bueno, pues
En esa ocasión, sí, porque hay cosas que no se ven, pero en estos quehaceres se juegan cosas que trascienden más allá de lo que se dice aquí. Y bueno, felizmente me alegro de que eso no trascendió de ahí. No pasó de ahí. No pasó de ahí. Nosotros advertimos en esa ocasión, inclusive llegamos a profundizar temas como de la condición humana, de aquel que ejerce una función tan delicada y que ya analizamos inclusive el efecto dopamina que crea el ejercicio del poder en una persona. Es una droguita. Una droga fuerte. Así es. Y ahora tenemos una persona de 48 años. Todos sabemos que las metas de una persona van cambiando mucho dependiendo de su edad. Y bueno, va a dirigir el Tribunal Constitucional esta persona que, poniendo el dedo en la llaga, yo nunca pensé que después de iba a coincidir con la magistrada Miriam Germán. Sin embargo, uno de los puntos que en aquel proceso se dio y que se pudo haber dicho, mira, se trató algo importante a propósito de lo que estoy diciendo de que la ciudadanía tiene acceso, es aquello de que por lo menos, no lo vi todo, obviamente no tengo ese tiempo, pero por lo menos a 5 de los entrevistados fue recurrente la pregunta de Miriam Germán sobre el aspecto contemplado en el artículo 28 de la ley 138 que versa sobre la irrecusabilidad de los jueces del Tribunal Constitucional, y le hacía a ella la salvedad de que, queriendo decir, el estado de indefensión a que llega una persona ante un juez que, teniendo un afer, no lo puede recusar, y que la única posibilidad viable que contempla ese artículo es la inhibición, y para colmo, sabes que una de las características de la inhibición es la discrecionalidad personal de quien la vaya a ejercer. Así, a grosso modo, nosotros vaticinamos lo que lamentablemente se ha recurrido en lo que el poder político ha hecho tradicionalmente con nuestras altas cortes. Se tragó sus palabras el presidente de la República cuando, previo a ese proceso de elección, reconoció que la más política de nuestras altas cortes era el Tribunal Constitucional. Entonces aquello quedó con su promesa de que se iba a tratar de que fuera ahora diferente. Bueno, pues como tu introducción, ahora vemos que aquellos critican lo mismo que hicieron. Que tuvo la oportunidad de hacer algo diferente, no solamente hace lo mismo, sino que lo ratifica. Queda el pueblo dominicano entonces en un estado de desnudez, de desprotección ante la clase política, al que cuando hay una oportunidad, lo que hace es que la membresía del más alto tribunal, lo que hace es que se reafirma su carácter político y su carácter conservador. Vale decir, escuché a Esteves Lavandier con algo para mí un poco ridículo y risible, cuanto ante las críticas, él decía, bueno, si mi condición es que presenten las pruebas, óyeme, y hay algo tan obvio, hay cosas que son tan obvias, que tú tienes que salir a buscar las pruebas, cuando en su misma hoja de vida viene la procedencia del vínculo de quien lo puso. ¿Me entiendes? Trabajaba en staff legal. Por eso insisto, nosotros sabiendo eso, Ricardo, en aquel programa, vaticinamos, llamamos la atención a lo que, lamentablemente, porque hay cosas en las que uno no quiere tener razón. Sin embargo, sucedió tal cosa. Aquello que ustedes trataban ayer del manto ante leyes, ya hay quienes hablan de que posiblemente lo que se esté tratando es de un manto de impunidad a lo que posiblemente pueda venir producto de este gobierno. Por ejemplo,
soy de los que opino de que en los primeros 2 años de este gobierno, una de las características y críticas que se le hacía al presidente de la República era que ante alguna disposición, pues reculaba. Pues, Remberto, pero una de las ocasiones en que yo quería que él reculara, No lo hizo. ahora, era en la situación del contrato. Sí. Entonces, si en este contrato tan criticado, Aerodón. exacto, de Aerodón, era una oportunidad en la que yo quería verle que saliera esa característica del presidente de echar para atrás. Y entonces hay algo en cuanto al Tribunal Constitucional que también es criticable. Cuando se está discutiendo en el Congreso ese contrato, nosotros vimos cuál fue la posición de quien preside la Cámara de Diputados, el manejo que se le dio, por cuanto la Cámara de Diputados está sometida al escrutinio de que sus sesiones son públicas. Entonces, a propósito de alguna situación que yo estuve de manera personal con quien va a presidir el Tribunal Constitucional, recuérdate que en aquel programa yo dije, pero ahí, en ese pleno, yo estuve a 5 aspirantes dentro de lo que estaba él. Y a propósito de una decisión tan simple como de el derecho fundamental del derecho de defensa, tú sabes que entre los 15 capítulos que tiene la Constitución, hay el 2 es el más relevante por cuanto de los artículos 36 al 75 es donde se contemplan los deberes y derechos fundamentales de lo que se ocupa ese tribunal. Bueno, pues entonces, si al final sus decisiones, que me lo han contestado a mí, el Tribunal Constitucional, las deliberaciones de esos jueces no son como esas sesiones del Congreso, donde bueno, cometen su desfachatez, pero tú los ves, tú los puedes señalar. Pues a mí me han contestado ante una pregunta, mire, dígame, ¿quién tuvo tal o cual posición respecto de esa decisión? Óyeme, en un tribunal donde tú ves los votos hasta disidentes, sí, derecho de un juez de decir, entonces las deliberaciones te dicen a ti, al afectado respecto de una decisión de revisión constitucional, por un reglamento que le otorgó la ley 137 para que lo hagan, entonces ellos se cubren, los jueces, y dicen que sus deliberaciones son secretas. Ese es otro punto que nosotros tenemos que ponerle asunto. ¿Por qué? Porque que deciden sobre aspectos que influyen en erga omnes. ¿Y por qué tú no puedes saber lo que decide un juez en la deliberación interna? Su tendencia. Su tendencia. Sí. No, eso se queda oculto. Entonces, aquella cosa de que por 9 años un juez es seleccionado, pero entonces ese juez, aparte de que es irrecusable, intocable, es también una persona todopoderosa. Tus decisiones no pueden ser aireadas y particularizando, tú sabes que yo tengo y en el caso específico de, ya lo puedo decir, Esteves fue uno de los 5 que estaban ahí en ese pleno y a mí se me dice que no, que su deliberación. Entonces yo no sé este punto, si ese juez que va a presidir el Tribunal Constitucional es uno de los que ante un derecho tan fundamental como el derecho de defensa, él tiene o no una opinión, porque la respuesta que él le dio a Miriam Germán respecto de la irrecusabilidad de los jueces, mira, a mí para nada me complació. Ahí hubo otro que respondió, no, que tenemos que confiar, pero precisamente de eso se trata. Si tú tienes una situación con un juez, ¿cómo tú vas a confiar solamente porque la ley lo diga? Si tenemos el caso, señores, de ahora, la magistrada apellido Perdomo, que fue directo a un juicio disciplinario. Pero oye, ¿por qué? Porque fue tan atrevida, por decir un término, de hasta solicitar una cita con Carlos Pimentel para tramitar cosas. Eso es una juez.
Pero fíjate por qué. Quizás si lo denuncias tú, como yo lo he denunciado, como dije en aquel programa, no me puse de tonto útil, porque yo pude haber ejercido el derecho dentro de los 3 días de objetar a Napoleón Esteves Lavandier. Sí. Pero yo puse ahí el ejemplo, ¿qué pasó con mi objeción a la magistrada Eunice Vázquez Acosta? ¿Qué pasó? Cuando yo, con todas las pruebas de que estaba en nómina, tanto en el Mirex como en la Suprema Corte de Justicia, y subyace todavía la pregunta, no los cobró ella, estaba de licencia, pero ¿quién cobró el dinero? Yo hice mi recurso de reconsideración, la misma secretaria me dijo a mí que no se estaba en sesión, bueno, ya estaban en sesión, y como quiera, estando eso abierto, la juramentaron. ¿Fue política o no fue política? Porque fue traída desde el Vaticano. Ella era embajadora plenipotenciaria del país. Entonces, lamentablemente, estamos concluyendo penosamente en que la clase política ha hecho, ahora reafirmado, un pésimo papel. Lo que pasa es que tenemos 2 visiones diferentes. Los medios tradicionales, como le decía a Karina, que valoran la gestión durante 12 años de un trabajo, bueno, 12 años, tenía que hacer un trabajo de Milton Ray, porque era creado. Exactamente, de Milton Ray Guevara, pero hay una comentarista que escucho, siempre Altagracia Salazar, que resume su gestión diciendo, bueno, queremos jueces que no se estén fotografiando diariamente con todo el rico de este país con una copa de vino en la mano. Bueno, pero fue Alejandro Grullón habla, creó. Tiene que hablar el micrófono. Exactamente. Milton Ray Guevara prácticamente, o fue prácticamente hijo de Alejandro Grullón padre. O sea, su formación, el pupilo viene, y eso se ha dicho siempre, en su juventud. Quien lo apadrinó fue Alejandro Grullón padre, que es Banco Popular. O sea, exacto. Entonces, las visiones que tenemos de una gestión, por ejemplo, de 12 años, tú te enmarcas en que los medios tradicionales son muy conservadores a la hora de evaluar, pero a la hora de poner puntos en las IES, entonces medios como los emergentes, como la plataforma, como ahora este medio, somos los que nos atrevemos a decir las cosas como esta que tú acabas de decir, como son. Ahora bien, el ser humano tiene derecho, ¿no verdad?, a reivindicarse. Pero lo que nosotros vemos es que la clase política ha impuesto algo totalmente penoso, algo vergonzoso, y que nos deja en un estado a la población dominicana, si se quiere, de desnudez. Porque ¿a qué va la mayoría de esos jueces? Bueno, tienen innúmeras sentencias, pero en las que van a afectar al colectivo. Sí. Entonces, es posible, no seguro, pero hay un alto porcentaje de que llegue una directriz, una orientación política de que afecte al colectivo y beneficie a un grupo económico, a un grupo político, etcétera, etcétera. Hicimos el llamado en aquella ocasión, no tuvimos suerte, son los bueyes con los que vamos a tener que arar, y el llamado es el siguiente. Hay recursos. Yo, por ejemplo, me vencí porque no hay que ser tonto útil, como fueron 100 y pico de optantes que hicieron quizás un trabajo, y ante Napoleón Esteves Lavandier habían jueces ahí que lo superaban en tiempo, en capacidad. Ajá, y de carrera. Y de carrera. Entonces me van a decir ustedes que no se le faltó el respeto a esas personas. Cuando el 14, un mes antes ya nosotros barajábamos eso. Sí. Y una semana antes, en programas de televisión, se mencionaron 4 de los 5 nombres que salieron. Aquello se parece, le comentaba yo a la amiga Karina, aquellos nombres que fueron preseleccionados del Ministerio Público. Sí. Cuando salió aquella playa de miembros del Ministerio Público que todo el mundo tenemos en la cabeza, y ha pasado todo el tiempo y no sabemos cuándo va a hacer los concursos y cosas, y Miriam Germán dirigiendo esto y no sabemos. Eso está súper vencido ya.
Bueno, yo dije aquí que Rosalba Ramos salía cuando ella, Dios la llamara ante su presencia y muriera, y porque a Rosalba Ramos no la va a sacar nadie de ahí. Imagínate. Eso lo dijimos nosotros aquí precisamente por el vínculo que tiene con Joan Alcántara, que yo tengo un expediente donde él fue a defender a Bonetti cuando era secretario de la presidencia de Leonel. O sea, a mí no me dijeron que él era el abogado de Bonetti. Yo participé en un proceso precisamente por corrupción administrativa en el cual yo representaba al extinto Toy Alto, ese movimiento, en contra de Luis Manuel Bonetti. O sea, yo tengo la sentencia. Y de ahí en adelante pasa a ser asesor de la Policía Nacional, la gestión de Guillermo Guzmán Fermín, y de ahí en adelante oligarquía pura. O sea que Rosalba no la va a ver tú salir, dije, porque la quiten. Eso a mí me asombraría. Ahora, No, seguimos con lo mismo, Remberto. O Sí, sea, sí. no hay un cambio. O sea, ahora tenemos el Tribunal Constitucional más blanco que morado Sí. y más blanco que verde, pero tenemos otros tribunales con el color morado y tenemos otro con el verde. O Pero sea, tenemos también ingredientes adicionales, Piro, porque si bien es cierto que hablamos de un cambio de página sobre el mismo libro, también se introducen nuevos elementos que son ajenos incluso a los principios constitucionales. Por ejemplo, en términos del criterio que en estos días comentábamos también con Remberto, se puede incidir sobre el fondo. Y es peligroso porque entonces se procuraría con esta nueva elección de jueces al Tribunal Constitucional, entonces incidir, por ejemplo, en que lo que no tiene lugar a interpretación se reinterprete, ojo con esto, se reinterprete para reconfigurar el tejido social que entonces ampliaría las mafias que son las que estamos denunciando, porque se amplifica el radio de las mafias, pero lo peor de todo, que el pueblo, que se supone que es el afectado y el que debe luchar en contra, entonces perdería el control. Entonces, a eso yo le temo legítimamente, porque con esta elección de los jueces al Tribunal Constitucional quedó claro que por las preguntas y las respuestas se está apostando a reconfigurar y a reinterpretar lo que no tiene lugar a interpretación conforme a los principios constitucionales. Esa es mi legítima preocupación. ¿Y qué debe hacer el ciudadano? Porque al ampliar ese marco de mafias legalizado, ya pierde definitivamente el control del pueblo. ¿Qué debemos hacer? Yo tengo algo que decirte con eso. Eso es un cuchillo de doble filo para ellos mismos, porque como bien dijo el doctor, y Piro y yo siempre decimos, el poder es una droguita fuerte. Porque ellos no están contemplando que la única herramienta que ellos le están dejando al pueblo son la calle. Precisamente. Entonces, con esa presión que ellos están ejerciendo de esa forma, y uno perdiendo la esperanza de ir a los tribunales, porque yo tengo un caso que los padecimos nosotros. Nosotros estábamos en juicio, pasamos por Cuchumil cámaras, nos tocaba ir a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué nosotros hicimos? Yo no voy a poner los abogados de Mojiganga, yo no voy a perder tiempo, yo no voy a desgastarme en esto, pues yo perdí ya, sin haber ido. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los primeros que denunciamos cómo estaba secuestrada por Luis Henry Molina, y el caso era precisamente con una gente de ese norte. Entonces, ¿qué te digo? Lo que están es matándole la fe al dominicano, como bien tú dices. Ellos están aumentando su radio de acción, pero a nosotros, ¿qué es lo que nos están dando? En la calle, a ellos parece que se le ha olvidado lo que sucedió en la Plaza de la Bandera en el 2020. Ellos parece que se le ha olvidado que el pueblo es el real soberano y el que le paga los sueldos a ellos. Entonces, ellos tienen a veces también que como que ser un poquito más inteligentes. con más cuarto que ellos, porque duraron más el PLD en el poder. Sí. Y tenían un amarre más grande. O sea, tenían una influencia más grande que lo que tienen ahora, aunque obviamente tienen una tremenda influencia y tienen el poder porque están allá arriba, pero sin embargo no valió dinero, no valió nada y se sacó al PLD. Entonces, ellos o ustedes, ¿verdad? El PRM, si piensan, porque el poder genera mucha dopamina, si piensan ustedes que eso es para siempre, que eso es lo que piensan la mayoría, están equivocados. Cuando pasó la Plaza de la Bandera, el PRM llegó al poder, eso fue una champola. Porque no había más nadie. Llegó al poder porque no había más nadie. Ustedes no llegaron porque tienen un gran líder que mueve masa. Eso no existe ahora. Ahora es la política del búscame lo mío.
y la política de los partidos pequeños que se transan por 2 pesos, o no 2 pesos, por varios millones, y viven de eso. Entonces, aquí no hay un partido que tenga un discurso que mueva al pueblo. Ni ustedes, ni la oposición, ni nadie. Así como están hoy, mañana pueden no estar. Entonces ellos se les olvida porque el presupuesto se lo pone loco. Porque es grande el presupuesto. Es grande. Pero yo te voy a decir algo. Con acciones como esa pasaban desapercibidos antes. Exacto. Pero ya esos son postalitas repetidas. Postalitas repetidas no llena álbum. Entonces ya hay herramientas como las redes sociales, ahí está Google, ahí está el internet, y se conoce todo eso. Porque oye bien, no están siendo ni siquiera originales en la forma de hacer las cosas. Son una copia burda de lo que se está haciendo. ¿Tú entiendes? Entonces ya la gente sabe lo que está sucediendo aquí. El mundo cambió, República Dominicana cambió. Hay medios, muchos como el nuestro, que informan y denuncian estas cosas que están pasando. Entonces hay una conciencia. Ya no va a ser tan fácil. Yo vuelvo y se lo repito. Ustedes creen que se están sirviendo con la cuchara grande, pero aquí el dominicano está consciente de lo que está pasando.